Hola, mi nombre es María Camila Álvarez Peralta. Hoy les voy a hablar un poco sobre el resumen de nuestro trabajo. La seguridad y salud en el trabajo no es un concepto aburrido, ni una simple norma que inventaron ayer para llenarnos de papeles. Al contrario, es el resultado de siglos de historia, de peleas sociales, de crisis económicas y de cómo ha evolucionado la forma de administrar las empresas. A lo largo del tiempo, cada vez que cambiaba la forma de trabajar y de producir, la gente se enfrentaba a nuevos peligros, accidentes terribles y enfermedades que obligaron a crear las leyes y los sistemas que hoy estudiamos. En esta exposición voy a hablar de cómo pasamos a cuidarnos por puro instinto en la antigüedad al impacto duradero que dejó la revolución industrial, cómo influyeron los grandes pensadores de la administración y cuáles son las normas y los retos actuales, incluyendo la inteligencia artificial. Si empezamos desde el principio, en la prehistoria y en la edad antigua, las cosas eran muy empíricas. En la prehistoria, la gente aprendía a cuidarse a punta de golpes y de ver los accidentes de los demás. Así fue como empezaron a inventar herramientas de piedra y refugios para protegerse del clima, de los animales salvajes. Ya que en las grandes civilizaciones las cosas cambiaron un poco. Por ejemplo, en Egipto, cuando construían las pirámides, los tipos ya usaban técnicas para mover las piedras tan pesadas y tenían una atención médica básica para los obreros. En Mesopotamia se encuentra el primer gran ejemplo de normas con el código Hammurabi, donde por primera vez en la historia se puso por escrito que si un trabajador se accidentaba, se le debía pagar una indemnización legal. Por el lado de Grecia y Roma, los médicos importantes empezaron a notar cosas claves. Hipócrates descubrió las enfermedades que sufrían los mineros. Aristóteles se dio cuenta de que la gente se deformaba físicamente por hacer siempre los mismos movimientos repetitivos. Y Plinio el Viejo recomendó algo muy parecido a los elementos de protección personal actuales, que era usar mascarillas hechas con piel de animales para no respirar polvos tóxicos. Luego pasamos a la Edad Media y a la Edad Moderna. En la Edad Media aparecieron los gremios de artesanos, que eran como los grupos de zapateros, tejedores, entre otros. Ellos crearon las primeras reglas para proteger a sus miembros y fijar condiciones de trabajo. Aunque eran actividades pesadas como la minería, la situación seguía siendo terrible, llena de derrumbes y enfermedades en los pulmones. La verdadera ciencia de la salud laboral arrancó en la Edad Moderna con Bernardino Ramazzini, a quien hoy conocemos como el padre de la medicina del trabajo. Este médico se tomó el trabajo de estudiar a fondo qué enfermedades causaba cada profesión y gracias a eso empezó a exigir que los talleres tuvieran condiciones de higiene adecuadas. Pero el verdadero desorden y el peor momento para los trabajadores ocurrió en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Pasar de hacer cosas a mano en talleres a meter máquinas a lo loco en fábricas gigantes fue el cambio negativo más crítico de la historia laboral. Había tres problemas gigantes. Uno, las máquinas, el entorno y las horas de trabajo. Primero metieron motores de vapor y telares mecánicos sin ninguna baranda, protección o apantallamiento. Los engranajes estaban totalmente descubiertos, lo que causó una cantidad impresionante de mutilaciones, atrapamientos y muertes todos los días. Y lo peor era que los dueños de las fábricas veían esto como un costo normal del progreso. Segundo, las máquinas de carbón y las empresas textiles eran un asco. La gente trabajaba hacinada, casi a oscuras y sin nada de ventilación, lo que hizo que todo el mundo se enfermara de silicosis y tuberculosis, bajando la expectativa de vida de los obreros por el piso. Tercero, no había leyes que controlaban el tiempo, así que ponían a la gente, incluidos mujeres y niños, a trabajar jornadas extenuantes de 14 a 16 horas diarias. Imagínense el cansancio físico tan extremo. La gente se quedaba dormida en las máquinas y los accidentes graves se multiplicaron. Esta crisis humanitaria tan bárbara obligó a los gobiernos a reaccionar, y ahí es donde nace el derecho laboral y la prevención real. Inglaterra fue el primero en dar un paso positivo con las leyes fabriles para bajar las horas de trabajo. Después, en la década
de 1880, la Alemania de Otto Bonn inventó los primeros seguros sociales obligatorios para accidentes de trabajo. Esto fue clave porque obligó a los empresarios a pagar por los accidentes, tocándoles el bolsillo para que empezaran a cuidar a la gente. Y el hito que cambió todo a nivel mundial fue en 1919, cuando terminó la Primera Guerra Mundial y se creó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Mediante el Tratado de Versalles, la OIT internacionalizó la seguridad al crear convenios que exigían la jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, el derecho al descanso semanal y la obligación de que los estados tuvieran inspectores para revisar que las empresas cumplieran con la seguridad. Ahora bien, para entender cómo se maneja la seguridad hoy en día, tenemos que ver cómo influyeron las teorías de la administración que estudiamos en cada clase. Al principio, en los años 1800, los empresarios James Watt y Max Boulton fueron de los primeros en meter seguros rústicos para sus empleados, pero el que la sacó del estadio en esa época fue Robert Owen. Owen decía una frase muy bacana, que los trabajadores son máquinas vitales. Él le demostró a los otros industriales que si se invertía en tener una empresa limpia, se reducían las horas de trabajo y se cuidaba el bienestar de la gente. La empresa ganaba más dinero porque el trabajador rendía mejor. Para Owen, la salud no era un gasto, era la mejor inversión. A principios del siglo XX llegó Frederick Taylor con la administración científica. Taylor era el supercuadriculado y lo único que buscaba era eficiencia y producir más. Pero le dejó dos cosas fundamentales a la seguridad y salud en el trabajo. Inventó el estudio de tiempo y movimientos para quitar pasos innecesarios y evitar que el trabajador se fatigara. Y dejó claro que el jefe tiene la obligación de asegurar buenas condiciones ambientales, como iluminación, aire, y que las máquinas estén bien puestas para que el operario no se lesione. Después vinieron los seguidores de Taylor, como los esposos Hilbrecht, que se obsesionaron con eliminar la fatiga, para que el operario trabajara más feliz y cómodo. Y Henry Gantz metió la idea de que la administración tiene que entrenar y capacitar a los trabajadores, lo que hoy en día es el pan de cada día en prevención de riesgos. A mitad del siglo, la cosa dio un giro de 180 grados con la teoría de las relaciones humanas, porque la seguridad se volvió psicológica. Hugo Musterberg empezó a estudiar cómo el aburrimiento, la monotonía y la falta de atención hacen que la gente se accidente. Y luego vino Elton Mayo con su famoso experimento de Watts-Thorne, donde descubrió algo increíble, que si el trabajador se siente valorado, escuchado y tomado en cuenta por sus jefes, su bienestar y su productividad aumentan muchísimo, a veces incluso más que si le arreglan las lámparas del puesto de trabajo. Más adelante, Chester Barnard nos enseñó con su teoría de la vida organizacional que la empresa y en su sistema donde todos cooperan. Pero aclaró que para que el trabajador coopere con la seguridad, la empresa debe ser eficiente en satisfacer sus necesidades. En palabras muy sencillas, si tú cuidas al trabajador, el trabajador cuida a la empresa. Casi llegando a lo moderno, Peters y Wasserman plantearon la teoría de la excelencia, donde explican que las empresas más exitosas del mundo tienen la seguridad en el trabajo como una de las banderas principales. Estas empresas no hacen seguridad solo por miedo a que las multen o por cumplir la ley, sino porque saben que capacitar a su gente en temas complejos y cuidar su entorno las hace mucho más competitivas. Y para cerrar este bloque administrativo tenemos la teoría de la contingencia y el enfoque de sistemas, que es básicamente la base de lo que hacemos hoy en la seguridad y salud en el trabajo. Esto nos enseña que la seguridad no es solo una rueda suelta, sino que todo en la empresa está conectado. Si cambia el ambiente o cambia una máquina, todo el sistema de gestión de salud y seguridad tiene que adaptarse de una vez. Esto es lo que nos permite planear, identificar los peligros y anticipar los accidentes antes de que pase. Con todo este recorrido, hoy en día tenemos un marco de normas súper estricto, tanto a nivel internacional como aquí en Colombia. A nivel internacional, la OIT sigue mandando la parada con convenios como el 155, que obliga a los países a tener políticas de prevención de accidentes, y el convenio 187, que exige crear una cultura de prevención con sistemas eficaces de gestión.
de riesgos. También está la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que vigila la salud física y mental, promoviendo entornos saludables, controlando el estrés laboral y haciendo vigilancia epidemiológica. Y en la parte de las empresas, la norma ISO 45001 es el estándar mundial que nos da la guía exacta para identificar peligros, evaluar riesgos y hacer partícipes a los trabajadores y asegurar que la empresa mejore continuamente. Si aterrizamos esto en Colombia, todo nace desde la Constitución Política, que dice que el trabajo es un derecho fundamental y que debe hacerse en condiciones dignas y seguras. De ahí sale nuestra famosa Ley 1562 de 2012, que cambió el viejo concepto de salud ocupacional por el de seguridad y salud en el trabajo. Amplió el sistema y puso reglas más duras para los empleadores y las ARL. Y la herramienta que nos toca aplicar de forma obligatoria a todos en el país es el decreto 1072 de 2015, que reglamenta paso a paso el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo bajo el siglo PHBA, que este es planear, hacer, verificar y actuar, mirando lo que hacen otros países, muy buenas prácticas internacionales, muy interesantes que podríamos adaptar a nuestra realidad. Por ejemplo, Japón tiene una cultura preventiva impresionante, basada en el método de las 5 S: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina junto a la filosofía Kaizen de mejora continua. Lo mejor de estas herramientas es que son simples y casi no cuestan dinero, lo que las hace perfectas para reducir accidentes por desorden en las pymes colombianas. Por otro lado, Estados Unidos con la OSHA se enfoca en que los trabajadores participen de verdad en la identificación de los peligros en los frentes de trabajo. Aunque el decreto 1072 aquí ya pide eso, un gran reto en Colombia es lograr que esa participación sea real y activa, dándole más fuerza al COPAS y diseñando la matriz de riesgos junto a los trabajadores y no desde una oficina. Del Reino Unido podemos aprender su enfoque en los riesgos psicosociales y la prevención de la violencia laboral, lo que ayuda a complementar lo que ya hacemos con la materia de riesgo psicosocial. Un caso muy parecido a nosotros es la India, que con el programa SCORE de la OIT ha logrado mantener limpieza y seguridad básica en las pymes y en la economía informal. Esto es vital para nosotros, porque en Colombia más del 50% del empleo es informal. Y esa es la principal limitación y el reto más grande que tenemos para que la seguridad y salud en el trabajo se aplique de verdad en todo el país. Para que esto funcione, el documento nos muestra que cada actor tiene que cumplir su papel al pie de la letra. Los empleadores tienen que garantizar las condiciones seguras, poner la plata, capacitar y montar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y nosotros como trabajadores tenemos la obligación de cumplir las normas y usar bien los equipos de protección personal y reportar los riesgos o incidentes antes de que se vuelvan accidentes. El Estado tiene que diseñar las leyes y vigilar que se cumplan mediante entidades de control y los organismos internacionales como la OIT y la OMS, que nos dan las pautas globales de dignidad laboral. Finalmente, no puedo terminar mi exposición sin hablar del siglo XXI, la era digital y el gran reto de la inteligencia artificial. El uso de la IA en nuestra disciplina es un arma de doble filo, que tiene ventajas y desafíos muy claros que debemos equilibrar para no deshumanizar al trabajador ni quebrar las empresas. Por el lado de las ventajas, la IA es una maravilla para el análisis predictivo. Puede procesar miles de datos y avisarnos cuándo es probable que ocurra un accidente o una enfermedad. También sirve para automatizar tareas súper peligrosas y sacar al ser humano de frentes de alto riesgo. Ofrece monitoreo continuo las 24 horas del día y optimiza recursos mediante cámaras que revisan en tiempo real si los operarios llevan bien puestos sus EPP en el sitio de trabajo. Pero ojo, del lado de los desafíos la cosa se complica. Primero, la IA puede fallar y generar falsos positivos o falsos negativos sobre un peligro, lo que causa desconfianza en las prevencionistas. Segundo, hay un problema ético gigante con la privacidad y confidencialidad de los datos médicos y personales de los trabajadores.
Tercero, los costos adicionales de implementar estas tecnologías son una barrera económica insostenible para las pequeñas y medianas empresas. Cuarto, a nivel de conducta, si los trabajadores se confían demasiado en que la tecnología los cuida, pueden caer en un letargo o descuido, olvidándose del autocuidado básico. Y por último, está el impacto social y económico del desplazamiento laboral en las tareas rutinarias que la IA empieza a reemplazar. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que la prevención de riesgos laborales dejó de ser una simple reacción obligatoria o un pago de indemnizaciones cuando ya ocurrió la tragedia. Hoy es una disciplina científica proactiva, integral y humanista. El gran reto que tenemos como futuros profesionales de la seguridad y salud en el trabajo es saber adoptar toda esta innovación tecnológica y los marcos legales, sin perder de vista que al final del día un entorno de trabajo seguro y saludable es un derecho humano fundamental que está por encima de todo. Con esto cierro mi sustentación de nuestro trabajo realizado en equipo. Muchas gracias.